buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. Los infortunios causados por el fantasma de una momia que terminó huyendo del Museo Británico de Londres para encontrar refugio en una estación abandonada del metro, desde la que ahora acecha vagando por el interior de los tenebrosos túneles que recorre en el tren subterráneo. Es la misma momia que supuestamente viajaba en las bodegas del Titanic cuando se hundió. En este video te vamos a presentar la maldición de la momia desafortunada. Con más de 8 millones de objetos en su colección recopilados desde la apertura en 1753 y 50.000 piezas expuestas al público que se remontan a la prehistoria, el Museo Británico de Londres siempre ha estado rodeado por historias de fantasma vagando en su interior. En las 13.5 hectáreas de superficie que ocupa, se podría decir que nunca se hace silencio completamente. Durante el día recibe miles de visitas, de lunes a viernes entre las 10 hasta las 5:30. Cuando cierra, por las noches, se realizan trabajos de limpiezas, de mantenimiento, restauración y reestructuración. Aún así, los empleados reportan continuamente haber escuchado ruidos inexplicables, voces susurrantes y experimentar fenomenología paranormal como caídas repentinas de temperatura, puertas que se abren solas o alarmas que se disparan sin razón alguna. La momia desafortunada y la tapa de su ataúd. Una de las zonas más afectadas por fenómenos inusuales es la sección de egiptología, que cuenta con una vasta colección de artefactos procedentes del Antiguo Egipto, con una antigüedad que va hasta el año 5000 a.C., incluidas 19 momias expuestas. Una de ellas, bautizada como Unlucky Mummy, la momia desafortunada, y sin estar de cuerpo presente, lleva causando fenómenos paranormales desde que fue encontrada en la época de 1880. Fabricada de madera y yeso, este artefacto, más que una momia, es la tapa del ataúd interior que había dentro de un sarcófago encontrado en Tebas. La cubierta, con una longitud de 162 centímetros, data de las dinastías 20 y 21, por el estilo de sus decoraciones, pero las inscripciones jeroglíficas no dejan claro a quién pertenecía el cuerpo embalsamado que guardaba. La calidad de fabricación dejaban intuir que se trataba de un personaje de alto rango, tal vez de sangre real, por lo que el museo expuso el objeto titulado como Alta Sacerdotisa de Amun-Ra, bajo supervisión del curador de la sección de egiptología, Sir Ernest Wallis Budge. La tapa había sido encontrada por un excavador árabe en torno al año 1880, el cual la ofreció a un grupo de amigos ingleses que estaban haciendo turismo en Egipto el mismo año. Tras echar suertes de quién de ellos compraría el hallazgo, Thomas Douglas Murray, un egiptólogo aficionado, se quedó con la reliquia. La misma tarde la empaquetó y la envió a su residencia en Londres. Es aquí donde comienza la maldición de la momia. Douglas Murray empezó a experimentar la maldición de la momia propietaria de la cubierta casi inmediatamente, sufriendo una serie de infortunios consecutivos. Primero, una escopeta le explotó en las manos mientras cazaba patos en el río Nilo entre Tebas y El Cairo. Necesitado de atención médica urgente que solo podía recibir en el hospital del Cairo, la embarcación a vela en la que viajaba se encontró con fuertes vientos en contras que le hicieron tardar 10 días en llegar a la capital de Egipto con la mano ya gangrenada. En el hospital se vieron obligados a amputarle el brazo completo para poder salvarle la vida. Acto seguido, fallecían varios individuos que habían tocado la tapa, entre ellos uno de los turistas que habían inspeccionado el artefacto. Dos de los sirvientes que habían empaquetado y trasladado el objeto, al parecer sin el suficiente respeto, perecieron en menos de 12 meses. Un tercer turista que había bromeado sobre la tapa también falleció repentinamente. Cuando Douglas Murray regresó a Londres, se encontró con que la tapa estaba desempaquetada, decorando una estancia de su residencia, lo cual ya no le pareció tan buena idea. En 1889, Murray se había aficionado a las secciones de espiritismo, que hicieron furor en el mundo victoriano del siglo XIX. En una de las sesiones a la que asistió Madame Blavatsky,
clarividente y fundadora de la teosofía, afirmó sentir la presencia de algo maligno entre las paredes de aquella casa. Un periodista que estaba perfilando a Murray para un artículo de prensa solicitó que le prestase la tapa y Douglas dejó que se la llevase, encantado de que alguien sacase por fin aquella cosa de su hogar. La maldición de la momia no tardó en hacerse notar. La madre del periodista se cayó por las escaleras y murió. La prometida del reportero cortó con él después de que sus perros empezasen a ladrar histéricos todo el día sin cesar y cayese enferma. La novia culpaba la tapa del sarcófago, por lo que el periodista devolvió el artefacto a su propietario, Murray. Murray, que no quería volver a meter a la tapa en su casa ni por asomo, se le regaló a un amigo, Arthur F. Weller. Después, en el momento en que la recibió, Weller tenía los días contados. Empezó a sufrir reveses hasta fallecer al poco tiempo. Antes, había enviado la tapa a su hermana, Warwick Hunt, y a su marido residentes en Holland Park, Londres. Al mismo instante en el que el objeto entró a la casa de la pareja, se desataron las desgracias. La señora Warwick llevó la tapa a un estudio de fotografía en Barker Street para tomar imágenes con la intención de enviárselas a varias amistades y contactos. Cuando revelaron un negativo, los fotógrafos vieron horrorizados cómo aparecía el rostro de una mujer egipcia mirando fijamente con el gesto enfurecido. Uno de los fotógrafos murió al poco de semanas de la sesión, en extraña circunstancia. Una de las amistades que recibió copia de las fotos declaró que según entró en casa con el sobre, todos los cristales de las viviendas acabaron hechos añicos. La reliquia llegó al Museo Británico en 1889 y el transportista que la había trasladado falleció la misma semana. Inmediatamente, tras ser expuesta, corrió el rumor que todo aquel que intentase fotografiar o dibujar la tapa iba a perecer de mala manera. Uno de los fotógrafos que había revelado la imagen de la cara fantasmagórica en Baker Street mostró la fotografía al curador de la sección egipcia y asiria del museo, Sir Ernest Wallis Budge. Poco después, el fotógrafo se suicidaba dándose un tiro en la cabeza, obsesionado con aquel rostro que creía era el de la momia. Ernest Wallis Budge, escéptico al principio, como todo buen escolar, empezó a tomarse en serio el asunto ante la cantidad de historias que le estaban llegando sobre el artefacto. Numerosos miembros del personal afirmaban haber escuchado ruidos de martilleo inexplicables y sosollos estridentes provenientes de la vitrina donde estaba expuesta la reliquia. Al ser un objeto funerario, Budge intentó solucionar el problema tratando el artefacto con más respeto, por si el fantasma que estaba causando todo no le gustaba la manera en la que lo habían expuesto. Budge ordenó sacar la tapa de la vitrina original e hizo instalarla en una vidriera propia, adornada con un elegante letrero explicativo. De alguna forma, los disturbios causados por el objeto parecieron calmarse, aunque el personal de limpieza nocturno continuó informando sobre apariciones fantasmales y sentimientos abrumadores de terror, e incluso ataques de pánico, como si estuvieran repitiendo durante décadas. En ciertas ocasiones, a Wallis Budge, que había traducido el libro de los muertos egipcios, se le oyó comentar enigmáticamente: «Nunca he publicado lo que he visto en mi vida, pero el caso de la momia de la sacerdotisa Amon-Ra provocó la guerra». Una de las leyendas sobre el hundimiento del Titanic es que en su bodega se había embarcado una momia egipcia maldita, que al despertar había causado el naufragio. Uno de los pasajeros que pereció en el desastre era el polémico periodista de investigación y escritor William Thomas Stead. Durante muchos años de su vida, Stead estuvo atormentado por premoniciones en las que se veía en medio de un naufragio similar al del Titanic. Pues bien, Stead era un amigo íntimo de Thomas Douglas Murray, el comprador original del artefacto. Ambos eran espiritistas. En 1890, Murray y Stead solicitaron permiso al curador Sir Ernest Wallis Budge para realizar una sesión nocturna en la sala de egiptología del Museo Británico, delante de la tapa maldita, porque creían que la expresión del rostro dibujado sobre la cubierta era el de un alma atormentada y querían intentar aliviar su miseria y su angustia mediante varios experimentos espiritistas. William Thomas Stead falleció en 1912 durante la tragedia del Titanic.
no sobrevivió, tal y como habría presagiado en su novela en 1886. Se dijo que durante el hundimiento, Stead estuvo ayudando a varias mujeres y niños a subir a los botes de rescate. Cuando se fletaron todos, se retiró al salón de primera clase y se sentó en una butaca leyendo un libro mientras aguardaba su destino final. Mientras tanto, Thomas Douglas Murray, el comprador original del artefacto, seguía sufriendo las consecuencias de su fatídica adquisición. La tergiversación de que el Titanic se había embarcado una momia surgió cuando uno de los supervivientes declaró que durante la travesía, Stead había relatado la historia de una momia maldita para entretener a varios pasajeros. Al rumor se le añadió el bulo de que el Museo Británico, harto de los estragos que causaba la tapa maldita, había vendido el objeto a una exposición americana, razón por la cual viajaba al borde del Titanic, tal vez bajo la supervisión de Stead. Así es como la tapa acabó convertida en el mito sobre la momia maldita del Titanic. Este mito es falso porque la cubierta sigue expuesta en Londres hoy en día, en el mismo emplazamiento desde 1889 en el Museo Británico. La historia de la momia maldita siguió persistiendo de forma rebuscada. Entre 1900 y 1933, el Museo Británico contaba con una parada de metro propia en el número 133 de la calle High Holborn, llamada simplemente Museo Británico. Esta estación se clausuró en 1933 cuando se abrió otra parada mucho más amplia en Holborn a menos de 100 metros. La cerraron porque no tenía sentido realizar obras adicionales en los túneles para conectar la antigua con la nueva, ni detener los vagones tras recorrer tan poca distancia. Tras cerrar el antiguo acceso a la estación British Museum, se reconvirtió en los escaparates de una tienda y se tapiaron los accesos de las escaleras que descendían hasta las vías subterráneas. En 1989, el edificio original donde estaba ubicada la parada se demolió para construir otro bloque, y de facto el Museo Británico se convirtió en una estación fantasma, a lo que solo se puede acceder recorriendo los túneles de la vía entre las paradas de Holborn y Tottenham Court Road. Durante un tiempo se llegó incluso a dudar que la estación hubiera existido nunca, lo que se desató una expedición en su búsqueda, realizada por varios exploradores urbanos pertenecientes a una extinta agrupación de urbex llamada Guerrilla Explorer 666. Desde las ventanas de los vagones que pasaban por delante de la antigua parada, solo es visible la entrada abierta en la pared de los túneles, no la antigua plataforma del Museo Británico, que al parecer fue demolida y tapiada. Solo queda la galería que conducía hasta la parada desde la entrada de la calle. ¿Y qué mejor hábitat para el fantasma de una momia maldita escapada del Museo Británico que una estación fantasma en los tenebrosos túneles de los metros londinenses? La leyenda cuenta que existe un pasaje secreto que enlaza el museo con la antigua estación, a través de la cual huyó el fantasma de la sacerdotisa de Amun-Ra para vagar en los túneles de Holborn y Tottenham Court, donde está la parada abandonada. En 1935, solo 2 años después de que cerrasen el Museo Británico y la estación, 2 mujeres desaparecieron de la estación de Holborn. Inmediatamente después, varios pasajeros afirmaron escuchar ruidos de gemidos y lamentaciones que provenían del túnel en esta estación. Para echar más leña al fuego, acto seguido aparecieron extraños símbolos ocultistas pintados en las paredes. En el 2015, la estación Holborn sufrió una serie de explosiones por accidentes eléctricos sin explicación. Uno de los últimos episodios se produjo en junio del 2016 cuando un pasajero que filmaba el túnel desde la estación Holborn capturaba brevemente una figura fantasmagórica azulada con forma humanoide que se ha relacionado con el fantasma de la momia maldita. Lo que me hace plantearme una pregunta para ustedes. ¿En verdad creen en fantasmas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.